Ahora, a partir de ahora, tarara. Bueno, a ver, ¿qué otra equivalencia lógica me interesa? Me interesa, por ejemplo, la negación de P entonces Q. Esto es Perdón, profesora, ¿estas son todas leyes de Morgan las que usted está poniendo? Se llaman de Morgan, sí. Bien. Leyes de Morgan. Esta no. Esta es la ley de la negación de un condicional. Entonces esto va a ser P y no Q. Bueno, vamos a hacer esta. Porque es importante saber negar un condicional. No es nada del otro mundo, chicos. Hay que meter pata y hacer las tablas, ¿no? Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si yo lo puedo analizar así, si P implica Q es equivalente a no P o Q, si lo niego queda P y no Q, ¿no? Y eso sería equivalente. ¿Lo puedo demostrar así? Sí. Gracias. Tenés que demostrar la otra, ¿no? Que P entonces Q es equivalente a otra cosa y ahora vamos a hablar de eso. Espera un poquito. Esto es P y no Q. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. El condicional va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué estoy haciendo? Repitiendo la tabla, nada más. Ahora tengo que negar esto. Si niego esto, ¿qué me pasa? Y bueno, necesito cambiar los valores, ¿no? Porque así es la negación, así funciona. Si acá es verdadera, que voy a tener falsa. Si acá es falso, voy a tener verdadero. Si tengo verdadero, voy a tener falso. Si tengo falso, voy a tener verdadero. Discúlpenme que no me di cuenta que necesito no Q. Necesito no Q. Como necesito no Q, miro la columna de Q y le cambio los signos, los valores, quiero decir. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora lo que quería era P y no Q. P y no Q. Para P y no Q, ¿qué tengo que mirar? Y tengo que mirar P y tengo que mirar no Q. Entonces, la conjunción resulta que es verdadera cuando los dos sean verdaderos. O sea que acá me va a dar falso, acá me va a dar verdadero, porque las dos son verdaderas. Acá hay una falsa y estoy haciendo una conjunción, me va a dar falso. Acá tengo falso y verdadero. ¿Qué hice mal? Acá, chicos, hice un error gravísimo. Acá es verdadero. Yo decía, ¿qué me está pasando? Acá es verdadero, por lo tanto acá es falso. Me equivoqué acá, ¿eh? Arreglen. P entonces Q, en el último renglón yo había puesto falso y es verdadero. Entonces la negación es falsa. Entonces ahora tenemos que hacer esta columna con esta, ¿no? Una conjunción con una falsa me da falsa. Bueno, entonces acá tenemos algo que es el P que estamos buscando, este es el Q, y ahora hacemos P grande, bicondicional, Q grande. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, en la primera línea las dos son falsas, por lo tanto el bicondicional es verdadero. En la segunda línea las dos son verdaderas, el bicondicional es verdadero. La tercera línea las dos son falsas, bicondicional verdadero, y lo mismo en la última. Por lo cual, recién ahí, cuando yo vi que en las 4 instancias de las letras me dieron que el bicondicional está verdadero, puedo decir que son lógicamente equivalentes. Bueno, respecto a algo que preguntó recién Enrique, hay algo que vale y que se asemeja de alguna manera a lo que tenemos
nosotros en mente, muchas veces, como que una equivalencia, aunque esté mal escrito, pensar como que lo que dice esto es igual a lo que dice esto, lo que dice esto es igual a lo que dice esto, pero no va un signo igual, va un símbolo de equivalencia lógica. Entonces, ustedes acuérdense, después más adelante en el curso vamos a ver qué quiere decir cosas equivalentes de una manera más rigurosa, ¿no? Entonces, una propiedad que tiene la equivalencia lógica entre las propiedades que tiene es la siguiente, que P obviamente es lógicamente equivalente con P. Y que si P llega a ser lógicamente equivalente con Q, entonces Q es lógicamente equivalente con P. Es decir, vale que toda cosa es equivalente con sí misma, vale que si P es equivalente con Q, entonces doy vuelta y tengo que también son lógicamente equivalentes. Es decir, es simétrica, en el sentido de que la puedo dar vuelta. Y después esta es la que preguntaba Enrique, que si P es equivalente con Q y Q llega a ser lógicamente equivalente con R, con otra forma, que llamo R porque se me ocurrió, entonces P es lógicamente equivalente con R. Esa sería la propiedad transitiva. Sería la propiedad transitiva. Esto se asemeja a lo siguiente. Ahora voy a los números. Todo número es igual a sí mismo. A es igual a A. Primera propiedad semejante con esta. Esto es una flecha que no tiene nada que ver con el bicondicional, ¿no? Semejante con esta. Acá tenemos que si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Está bien? Puedo dar vuelta el símbolo de igualdad, ¿no es cierto? 2 es igual a 3, 3 es igual a 2. Y la otra es que si tenemos A igual a B y B igual a C, entonces A es igual a C. ¿Está bien? Es decir, en la equivalencia lógica se repiten estas propiedades que tenemos en la igualdad de números. ¿Está bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, si yo pruebo que dos formas son lógicamente equivalentes y otras dos también son lógicamente equivalentes, donde hay una que sirve como nexo, entonces esta es equivalente con esta. Eso es muy fácil de probar pensando en los valores de verdad, etc. Si lo buscan en el libro que está dado como bibliografía, Profesora, cuando uno dice P implica Q y Q implica R, P implica R, ¿no se lo llamaba silogismo hipotético? ¿a qué? A esa expresión que es parecida a esa. Cuando dice P, entonces Q. Y Q, entonces R. P, entonces R. El silogismo hipotético es cuando vamos a demostrar algo. Sí, ese es el nombre. Gracias, profesora. Para las demostraciones. No mezclemos todavía demostraciones acá. Todavía no hablé de demostraciones. Entonces, las equivalencias lógicas son importantes porque justamente aparece lo que vamos a demostrar como una buena manera de razonar, que fue algo que me preguntó un chico hace un tiempo. Entonces, esto pregunto si lo que hice se entendió. Si no, vuelvo a hacer alguna. Sí. Esto no es más que paciencia, ponerse a hacer tablas de verdad. No requiere tablas de verdad más complejas, donde acá tenemos las básicas que tenemos que tener siempre presentes.
¿Sí? Ahora, vamos a pensar qué es una buena manera de razonar. ¿Mm? ¿Qué es una buena manera de razonar? Es decir, cuando un razonamiento es lógicamente válido, porque a eso se dedica la lógica, es decir, y sobre todo en su aplicación a la matemática. A mí me interesa que las demostraciones que yo haga en matemática sean correctas. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar de manera figurada en un razonamiento que hacemos habitualmente. Tenemos un montón de premisas, supongamos 5 premisas para achicar la situación, pero podrían ser n premisas. Este 5 es arbitrario, voy a poner n. Bueno, tengo n premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas también se pueden llamar hipótesis. Y decimos que de esas premisas se desprende una conclusión. ¿Cuándo es, desde el punto de vista lógico, correcto que la conclusión Q se desprenda de las premisas? Cuando si fabricamos un bicondicional, conjunción de las premisas, entonces Q es siempre verdadero. Profe, Sí, ¿podrías repetir eso que dijiste, por favor? Que no sí. escuché bien. Un razonamiento consta de 2 partes. Tiene una parte que son las premisas o hipótesis, es decir, sobre lo que nosotros nos basamos, y tiene también una conclusión, es decir, lo que nosotros arribamos como resultado de haber razonado. Entonces, desde el punto de vista lógico, cuando eso está bien, ese razonamiento que hacemos es correcto lógicamente. Bueno, fabricamos a propósito un condicional con la conjunción de lo que tenemos como premisas. Fabricamos un condicional, por lo tanto, esto lo pongo como antecedente de mi condicional y como consecuente pongo la conclusión. Si eso es siempre B, el razonamiento es lógicamente correcto o lógicamente válido. Son sinónimos lo que estoy diciendo. O lógicamente está bien. Bueno, son sinónimos de decir que hemos razonado de manera eficiente. Entonces, tenemos algunas formas muy aceptadas para nosotros razonar y vamos a demostrar de alguna que por qué que es una buena manera de razonar. Una buena manera de razonar se tiene que ajustar a esto. Que yo haga la conjunción de mis hipótesis y le ponga como consecuente la conclusión y me tiene que dar que esto sea siempre verdadero. Bueno, entonces, ¿cuál es el razonamiento más natural? Y por eso casi todas las teorías axiomáticas de las lógicas lo aceptan, es lo que se acostumbra llamar modus ponens. ¿Y qué es el modus ponens? No vale la pena que uno se acuerde del nombre. Pero el modus ponens dice que si vos tenés como premisa 1, P entonces Q, tenés como premisa 2, AP, podés tener como conclusión a Q. Eso también se escribe así. Se escribe P entonces Q, tengo P y de ahí deduzco Q. Es otra manera de presentar la situación. Pongo P1, pongo P2, hago una rayita, por lo tanto Q. ¿Mm? Simplemente es una manera de escribir
cómo se va a razonar. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, se puede pensar desde el punto de vista semántico, es decir, de valores de verdad, pero vamos a mirarlo estructuralmente como lo que dijimos. ¿Qué es lo que voy a tener que probar? Que si yo hago P, entonces Q, conjunción P, todo eso fabrica mi antecedente de un gran condicional que tiene a Q como consecuente. Si esto me da siempre verdadero, entonces esta es una buena manera de razonar. La escriben como la escriben. Desde el punto de vista semántico, hay que tener presente la tabla de verdad del condicional. Fíjense qué dice el condicional. Si el condicional es verdadero, es porque yo estoy en esta línea, en esta línea y en esta línea. ¿Está bien? Y si además supiera que P es verdadero, ¿está bien? Si tuviéramos que el condicional es verdadero y supiera que P es verdadero, en la única línea que estoy es en esta. ¿De acuerdo? Porque fíjense que el condicional es verdadero ¿en qué líneas? El condicional es verdadero ¿en qué líneas? Y bueno, es verdadero en esta, es verdadero en esta, es verdadero en esta. Pero acá el P es falso. Entonces, en la única línea donde P es verdadero y el condicional es verdadero es esta. Esta es la única línea. ¿Y cómo es en esa línea el valor de verdad de Q? Verdadero. Entonces, un poco la semántica se nos viene en este cálculo. Después les voy a hablar sobre eso. Bueno, entonces, acá tenemos que demostrar, como he definido, que quiere decir que un razonamiento sea lógicamente válido. Vamos a hacer la conjunción de las premisas, entonces la conclusión, y eso me tiene que dar siempre verdadero. Entonces, vuelvo a tablas de verdad. De aquí a fin de año nunca se van a apartar de ellas, ¿eh? No crean que va a ser tan fácil. Entonces, Q. Después vamos a necesitar P, entonces Q y P. Y después voy a necesitar el condicional. P, entonces Q y P. Todo esto, gran condicional con Q. Para que esto, que se llama modus ponens, escrito así o escrito así, sea una buena manera de razonar, me tiene que dar en las 4 líneas posibles de verdad, verdadero. Entonces planteamos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. El condicional, acuérdense que en esta línea es falsa, en las otras es verdadero. Ahora vamos a hacer la conjunción del condicional con P. Entonces tengo que mirar esta columna y tengo que mirar esta columna. ¿Cuándo me da verdadero esta conjunción? Y bueno, me da verdadera en la primera línea y nada más, porque acá es verdadero con falso, perdón, verdadero, está bien lo que dije, verdadero con falso va a dar falso, falso con verdadero, falso, falso con verdadero, falso. Y ahora lo que tenemos que hacer es, teniendo presente esto como antecedente de un condicional que tiene a Q como consecuente, es decir, estas son las líneas de verdad que tengo que considerar como antecedente y a Q, que la tengo acá como consecuente, ver qué me pasa. Entonces, observen que en la primera línea el antecedente es verdadero. Entonces ahí sí tengo que tener preocupación a ver cómo es el valor de verdad del consecuente. Porque, ¿por qué digo eso? Porque por la tabla de verdad del condicional, el único problema lo tenemos cuando la P es verdadera y su consecuente es falso. Entonces, acá, primer renglón. Lo que juega de antecedente es esto, todo este choclito.
y ese es verdadero. Entonces, ¿cómo es Q en ese primer renglón? Verdadero. Luego el condicional es verdadero. En las tres siguientes, como el antecedente es falso, independientemente, podríamos decir, de lo que me pase acá, el condicional va a ser verdadero. ¿Por qué? Y bueno, porque la tabla de verdad, cuando tiene antecedente falso, fíjense que lo de atrás sea verdadero o falso, el resultado es verdadero. Bueno, eso fue hacer la tabla de verdad. Ahora, ¿cuál es mi conclusión? ¿Para qué hice esta tabla de verdad? Esta tabla de verdad la hice para ver si esta manera de razonar tan habitual en nosotros es cierta, es lógicamente correcta. Y sí, es lógicamente correcta porque fabricamos, por la definición que nos dieron, fabricamos un bicondicional haciendo la conjunción de las premisas, que en este caso son dos, como consecuente la conclusión, y me dio que en las cuatro instancias posibles, porque hay nada más que dos letras, me dio siempre verdadero. O sea que ahí voy a decir, esta es una buena manera de razonar. ¿No? Por ejemplo, digo, si estudio mucho, entonces me saco un 10. Estudio mucho, conclusión, deseada por todos, me saco un 10. ¿Está bien? Esa es la manera que tenemos habitualmente de razonar, ¿no? Tenemos una cosa que es un condicional, es decir, es una condición, ligando lo que está como antecedente y lo que está como secuente, sabemos que pasaría el antecedente y sacamos lo que se llama consecuente. Esta forma de razonar es el modus ponens. Bien. Entonces, después, otra manera de razonar, que también es usual, es el silogismo disyuntivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y si tengo P o Q y tengo la negación de Q, voy a poder deducir P. Como P o Q son lógicamente equivalentes con Q y P, también esto es cierto que si tengo P o Q y tengo negación de P, voy a poder deducir Q. Es decir, algo así. Supongamos que habla alguien que no miente y dice, voy a estudiar o voy a... Jugar a la Play. Voy al fútbol. ¿Está bien? Voy al fútbol. No voy a estudiar. Entonces, cualquiera que escucha esto va a decir, bueno, lo que va a hacer es va al fútbol. Bueno, vamos a argentinizarlo. Voy al fútbol. Muy bien. Bueno, entonces ese tipo de razonamiento que es usual en nosotros se llama silogismo disyuntivo en general. Entonces, ¿cómo se prueba? Y bueno, no lo voy a hacer. Pero esta sería, supongamos, una premisa, esta sería la otra premisa y esta sería la conclusión. Entonces habría que hacer qué pasa con la conjunción de estas dos. Entonces, la conclusión. ¿Está bien? Y esto va a tener que ser siempre verdadero. Si lo piensan desde el punto de vista de los valores de verdad, miren lo que pasa acá. Si uno tiene una disyunción como verdadera, ¿dónde me da verdadera? Y bueno, me da verdadera en casi siempre. Me da verdadera acá, me da de acá, me da de acá. Y sé que también es verdadera no Q, por ejemplo, ¿no? En este caso. Si que no Q sea verdadera, quiere decir que Q es falsa. Por lo tanto, yo estaría parada
en esta línea o en esta línea. ¿Sí? Pero, como le estamos pidiendo que la disyunción sea verdadera, la única que me importa es, ¿está bien? Fíjense que si esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera y Q es falsa, ¿qué le tiene que pasar a P? Y bueno, a P le tiene que pasar ser verdadera. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que está diciendo esa manera de razonar. Que si yo tengo una disyunción y sé que no pasa uno de los disyuntos, entonces es porque pasa el otro. Eso es lo intuitivo. Si tengo una disyunción y no pasa uno de los disyuntos, entonces tiene que pasar el otro. Con respecto a por qué yo le estoy mirando también de estos razonamientos de manera semántica, porque para aquellos que les gusta la lógica y la fundamentación, todo lo que se pueda hacer de manera sintáctica, entonces es porque hay un modelo que lo hace verdadero. Eso dicho, y eso para los que les gusta la lógica, lo pueden mirar en algún libro de lógica avanzada. Todo lo que se puede convalidar sintácticamente, sintáctica es la manera es lo que llamamos manera de escribir. Y semántica es respecto a los valores de verdad. Nosotros nos quedamos con lo sintáctico, ¿eh? Pero es interesante analizar un poquito qué es lo que está pasando atrás de la verdad. Bueno, entonces vamos a lo que decía Enrique. Si uno tiene P, entonces Q, y tiene Q, entonces R, de ahí se puede deducir P, entonces R. Esto se llama silogismo hipotético, ¿no? Es decir, si estudio mucho, entonces apruebo. Si apruebo, entonces me voy a emborrachar. Si estudio mucho, me voy a emborrachar. ¿Está bien? Es decir, como que el Q desaparece. Entonces, ¿cómo se demuestra que esto es un buen razonamiento? Bueno, acá es más laburo, ¿no? Fíjense que tienen 3 letras. Ustedes van a tener que fabricar la conjunción de las premisas. Silogismo lógico, dijo profesora. Hipotético. Silogismo hipotético. P entonces Q, Q entonces R. Este es el gran antecedente y el consecuente es este. Entonces, hay que fabricar una tabla de verdad con 8 líneas, ¿no? Porque ¿cuántas letras aparecen? Aparecen 3 letras. Para que yo pueda fabricar la tabla de verdad de este condicional grandote, voy a tener que hacer 8 líneas de verdad. Bueno, de ver. No es facilísimo, pero simplemente hay que usar reiteradamente la tabla de verdad de un condicional. Bien. Profe, una preguntita. ¿Se ¿Sí? puede? Si yo busco, de acuerdo a todo lo que usted explicó, para no hacer la tabla de verdad, de acuerdo a todo lo que usted dijo, ¿podría buscar alguna opción en donde no se cumpla para no hacer la tabla de verdad? ¿Cómo buscar? A ver, si algo más sencillo, ahí se me complica. Sí, analizar por un método alternativo en lugar de ver, ¿está bien la idea? Otro método. Este sería el método directo, sencillo, para analizar si esto siempre va a ser verdadero. La pregunta es, ¿esto es siempre verdadero?
Claro, eso es lo que yo me preguntaba. Si hay alguna opción en la cual Es la siempre. premisa es verdadera y la conclusión falsa. Entonces, ¿es esto siempre verdadero? Entonces, cuando hay muchas letras, acá hay pocas en realidad, es más o menos igual el método por la directa, es decir, intentar hacer la tabla de verdad o analizar si hay posibilidades que esto sea falso. Es decir, ¿es siempre verdadero? Sería lo mismo que preguntarse, ¿hay alguna posibilidad que sea falso? Son preguntas iguales, digamos. ¿Es siempre verdadero? Sería lo contrario a pensar si hay alguna posibilidad de que sea falso. Entonces, para que esto sea falso, se tendría que dar el caso, de antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces vamos a corrernos un poquito. Entonces acá aparece una segunda manera de pensar esto. Siempre se usan las tablas de verdad y no nos vamos a poder separar de ellas. Entonces yo me pregunto, ¿bajo qué condiciones esto sería falso? ¿Bajo qué condiciones este gran condicional sería falso? Y este condicional sería falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que es la única situación donde me da falso. Antecedente verdadero y consecuente falso. Ahí me da falso. Entonces, ¿cómo sería ahora? Vamos desandando la situación. ¿Cómo sería falso este condicional? Y bueno, tendría que suceder que P sea verdadero y R sea falso. Ahora estoy viendo, se forma lo que se llama un árbol, cuando un condicional es falso. Este que está acá. P, entonces R, ¿cuándo sería falso? Pensando en la tabla, tendría que pasar que R sea falso y P sea verdadero. Entonces, con esos valores me vengo acá adelante. Es decir, P tendría que ser verdadero y R tendría que ser falso. ¿Está bien? R tendría... Ahí ya estaría. Porque... Espera un poco, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Si R es falso, para que este condición, piensen que una conjunción, las dos cosas tienen que ser verdadero. Esto tiene que ser verdadero y esto también tiene que ser verdadero. Porque si la conjunción es verdadera, los dos conjuntos tienen que haber sido verdaderos. Entonces, si R es falso, la Q va a tener que ser falsa, ¿no? Fíjense acá. Si la de atrás es falsa y el condicional me da verdadero, el condicional es verdadero acá, acá y acá. Si el consecuente, que es el que está jugando R, llega a ser falso, la que está delante, en ese caso la Q, va a tener que ser también falsa. Porque falso, entonces falso, es verdadero. Porque si fuera verdadera, estaría en esta línea y es mentira que sería verdadera. Entonces la Q es falsa. Entonces la Q también es falsa acá. Porque la Q es la misma. Pero yo dije que P entonces Q es verdadero. Y acá no me da verdadero. Porque estos valores no hacen que esto sea verdadero, sino hacen que este condicional sea falso.
Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que si nosotros suponemos que el consecuente es falso, ¿está bien? Y el antecedente es verdadero, y el antecedente es conjunción de dos cosas, entonces las dos cosas tienen que ser verdaderas. ¿Por qué? Porque me planteé la situación que ese condicional sea falso. Entonces, repito, un condicional es falso si antecedente es verdadero y consecuente falso. ¿Está bien? Entonces, si antecedente es verdadero, en este caso siendo una conjunción, los dos conjuntos deben ser B. Y si el consecuente, que en este caso es un condicional, es falso, tiene que pasar que antecedente es verdadero y consecuente es falso. Con estos valores de verdad, para que se dé la falsedad de P, entonces R, me vengo a trabajar adelante. Entonces, R tiene que ser falso y P tiene que ser verdadero. Esos son los que primero pongo. Ahora, ¿qué pasa? Como yo quería que Q entonces R fuera verdadero, entonces la Q tendrá que ser falso. Pero si la Q es falsa, me va a quedar verdadero o falso, y esto se contradice porque esto es falso y no verdadero. ¿Qué significa esto? Significa que no se puede dar el caso de conjunción de como es el antecedente. Que el antecedente, que es una conjunción de esto con esto, resulte verdadero y que el consecuente, que es este, sea falso. Entonces, esa es una manera que nos ahorramos hacer en este caso, las 8 líneas de valores de verdad. Ahorramos un poco. Esto es otro método para resolver si un razonamiento es lógicamente correcto. Para mí es más fácil hacer toda la tablita de verdad. Eso Será por la costumbre. queda, sí, en general es más fácil. Es menos problema de perderse, ¿eh? Sí, es menos problema. Esto hay que manejar muy bien las tablas, también experimenten con esta segunda manera de analizar si un razonamiento es lógicamente correcto o no. Pero sí, lo otro a veces es más laborioso, pero hay menos posibilidades de equivocarse. De eso estoy de acuerdo. Bien, entonces vamos a hacer algún otro razonamiento. Bueno, con razonamientos más o menos es lo que hay que hacer. Se resuelven por tablas de verdad. Vamos a mirar un poco de cuantificadores. Bueno, nosotros hasta ahora hemos simbolizado lo que se llama el cálculo de las letras proposicionales, ¿no? Pero esto se puede complicar un poco en el sentido siguiente. Hasta ahora nosotros hemos tratado de simbolizar cosas como, qué sé yo, Juan estudia, sabiendo quién es Juan, qué significa estudiar, bueno, a esto le puedo asignar un determinado valor de verdad. O, por ejemplo, decir 2 es un número primo. Supongamos que esto se llama P, entonces P, 2 puntos, 2 es un número primo, a esto le podemos asignar un valor de verdad, etc. Sabemos quién es el 2, sabemos que es primo, bueno, esta va a ser verdadera. Es decir, hemos estado analizando letras proposicionales que representan proposiciones concretas, ¿no? Aunque estemos hablando en general, en algún sentido, esas letras están simbolizando proposiciones concretas. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros hacemos cosas por el estilo? Hacemos afirmaciones como, por ejemplo, la siguiente. Todos los planetas del sistema solar
giran alrededor del Sol. Esta afirmación ya tiene otra característica, ¿no? Porque fíjense que yo no estoy hablando de un planeta en particular, sino que estoy hablando de todos los planetas, y a todos los planetas les estoy atribuyendo, de que están en el sistema solar, les estoy atribuyendo una propiedad. Les estoy atribuyendo la propiedad de que ellos giran alrededor del Sol. Y estoy diciendo respecto de todos. Entonces acá ya aparece la necesidad de simbolizar las cosas de otra manera. Es decir, tengo que introducir de una manera muy precaria lo que se conoce con el nombre de cálculo de predicados. Hasta ahora estuvimos haciendo un cálculo proposicional y ahora vamos a ver un cálculo de predicados. Es decir, Profesora, de todos los planetas del sistema solar, ¿qué dice acá? giran alrededor del Sol. Estamos diciendo algo como predicando, ¿no? Por eso se llama cálculo de predicados, sobre algunos objetos en particular, ¿no? Acá después vamos a ver sobre quiénes estamos hablando, lo vamos a decir así. También podría decir otra cosa parecida. Hay números pares. Hay números pares. Acá estoy postulando de que algunos números son pares, ¿no? Esto es lo mismo que decir algunos números la diferencia sustancial entre estas afirmaciones y esta que está acá es que yo acá estoy hablando de algunas cosas de algún determinado conjunto. En cambio acá estoy hablando de todos los elementos de un determinado conjunto. Entonces, ¿qué es ese conjunto que aparece por ahí? Bueno, es un conjunto donde vamos a decirle cosas a sus objetos que están adentro de ese conjunto. ¿No? Por ejemplo, eso podría decir todos los jugadores de la NBA son altos. Cosa que también, cuando nosotros pasamos de lo científico a lo social, digamos, como sería esta afirmación, hay que empezar a hacer un montón de definiciones o convenciones, ¿no? ¿Qué significa que una persona sea alta? Bueno, entonces ahí empezamos a decir, y bueno, es alto si mide más de 1,90. O si mide más de 1,95. O si mide más de 1,80. Bueno, entonces ahí habría que meterse en Google y mirar si es cierto lo que estamos diciendo acá, de que todos los jugadores de la NBA midan más que tanto. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver que depende de la cota que pongamos para que alguien sea alto, vamos a ver que esto es verdadero o esto es falso. Entonces, acá yo estoy hablando de los jugadores de la NBA. Ahora, yo podría ver de qué manera yo puedo simbolizar esto. Ahora vamos a pensar un poquito cómo se pueden simbolizar estas expresiones. Entonces, acá estamos haciendo afirmaciones sobre objetos, siempre es lo mismo, objetos que pertenecen a algún determinado conjunto.
A ese conjunto que pertenece se lo acostumbra llamar universo. ¿Y qué diferencia hay con una proposición concreta como las que vimos allá? Bueno, porque atrás de esto hay lo que se acostumbra a llamar esquemas proposicionales. Esquemas proposicionales. ¿Qué es un esquema proposicional? Es algo que habitualmente llamamos P de X. Y entonces, por ejemplo, un esquema podría ser X es estudioso. P de X, X es estudioso. Ahora, este P de X, X es estudioso, es una proposición y va a depender de quién sea X. ¿Está bien? Salvo la canción de María Elena Walsh, en general, la X la vamos a considerar adentro del conjunto de los seres humanos. Por ejemplo, una posibilidad de considerar la X dentro, pero vamos a decir qué significa esto, ¿Ese sería el universo? del conjunto de los seres humanos. Pero también yo podría ser menos pretenciosa, pensar que X está dentro de los alumnos de la comisión M1 de álgebra. Fíjense que hay muchas posibilidades de considerar dónde se mueve la variable X. También podría ser, qué sé yo, X está dentro de los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Está bien? Es decir, yo puedo cambiar el lugar donde vive esta X. Ahora, esto, independientemente de eso que estoy diciendo, ¿dónde pienso la X? ¿Dónde pienso la X? Que muy bien lo que dijo Claudia, eso sería el universo del esquema. Va a haber, aunque tengamos delimitado y sepamos muy bien, por ejemplo, me parece mucho más fácil saber si esto es verdadero para algunos X o si es falso para algunos X. ¿Por qué? Porque el conjunto es mucho más concreto y limitado y nosotros lo podemos evaluar. Tenemos que saber qué quiere decir estudioso, por supuesto, pero también acá, si pienso dentro de todo el conjunto de los seres humanos, va a haber algunos que lo hacen verdadero y algunos que lo hacen falso. Lo mismo nos va a pasar en M1, ¿no? Algunos chicos van a ser estudiosos y otros no tanto. Entonces, primero nos tenemos que poner de acuerdo qué quiere decir estudioso, todo eso. Este universo es mucho más, lo podemos barrer más fácil, ¿de acuerdo? Es decir, vamos reemplazando por cada uno de la M1 y esto me va a dar una proposición. Pero así como está, no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Y bueno, porque no le puedo atribuir un valor de verdad. Porque no sé quién es el X. Entonces, como va a haber X que lo hacen verdadero y va a haber X que lo hacen falso, entonces esto no es una proposición. Y a mí me gusta el nombre de esquema proposicional. También a veces se lo llama función proposicional. ¿Por qué me Perdón, profesora. Entonces, para que una... ¿Por qué me gusta el nombre de esquema proposicional? Porque la palabra esquema se usa mucho en dibujo, por ejemplo, o en arte, y es algo que todavía no es lo que yo quise concretar. Hice un esquema de un proyecto, por ejemplo, en arquitectura, hice un esquema de un trabajo que después voy a hacer un cuadro,
hice un esquema de una clase, también un docente hace un esquema de la clase que va a dar, pero no es la clase, hace un lineamiento de todo lo que va a hacer. Se va a transformar esto en proposición cuando sustituida la letra X, en este caso, por valores convenientes que viven adentro de lo que llamamos universo, y vamos a poder ahí establecer si es verdadero o falso. Entonces, la X se tiene que mover adentro de un universo. La X se tiene que mover adentro de un universo. Es el universo donde tiene sentido, ahora también vamos a discutir eso, tiene universo, es donde viven las X, forman al P en proposiciones. Entonces, por ejemplo, si yo digo P de Claudia, esto me queda Claudia, le voy a tener que cambiar el sin, es estudiosa, lo voy a tener que adaptar un poco. Si digo P de Agus, así se presenta, Agus es estudiosa, P de Juan Pablo, Juan Pablo es estudioso. ¿Está bien? Ahora, dependerá de lo que nosotros llamemos estudioso si estas proposiciones ya son proposiciones, ¿eh? Son proposiciones concretas. Ya sabemos quién es Claudia, una de las alumnas que está por ahí, y ahora tenemos que analizar si ella es estudiosa o no. Aplicada es, ahora, si ahí puede que sea estudiosa, Agus es estudiosa, también tenemos que analizarlo, y Juan Pablo es estudioso, también tendremos que analizarlo. Ya he transformado este esquema, al sustituirlo por valores convenientes del universo, estos son constantes. En cambio acá la X se considera que es variable. La X se mueve adentro de un universo conveniente. Y sustituyendo la X por elementos de ese universo, transformo el esquema en proposiciones. Cada una de ellas va a poder tener valor verdadero o valor falso. Depende de lo que sea lo que estamos poniendo acá, y depende de por quién reemplacemos la variable, por qué constante del universo lo reemplacemos, va a dar una proposición verdadera o una proposición falsa. ¿Entendido eso? Ahora, ¿a qué llamamos universo de un esquema? Ese es un detalle importante. Hay algunos que piensan que el universo puede ser un conjunto muy amplio. Yo podría acá pensar como universo, lo que dije recién, podría ser alumnos de M1, de álgebra. ¿Está bien? Podría llamar universo a todos los seres vivos. Miren que ya cambié, ¿eh? No son los seres humanos, sino son los seres vivos del sistema, del reino en que se dividen las cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que, no sé, que alguno de ustedes tiene un perro que se llama Chichi. Entonces me queda P de Chichi, sería Chichi, es estudiosa. O estudioso, que yo. No nos vamos a meter con ese sobrenombre Chichi, pues tanto para un macho como para una hembra.
Entonces, Chichi es estudioso. Bien. Ahora, ¿tiene sentido eso? Que yo ponga que un perro es estudioso. Y ahí hay una posición filosófica. ¿Mm? Por ejemplo, hay un alumno que ya gritó no. ¿Está bien? Entonces, hay quienes admiten que yo tenga un universo donde haya algunos que no tengan mucho sentido, ¿no? Yo no lo pondría a todo el conjunto de los seres vivos, porque ahí también tengo que meter una serpiente, tengo que meter algunas cosas. Pareciera como que uno ya ha humanizado tanto a las mascotas que quién sabe, alguno va a decirme, pero sí, sí, sí es genial, aprende todo lo que yo le digo y va. Entonces, bueno, no vamos a tener ese tipo de discusión. Entonces, algunos filósofos, para no tener problemas, dicen, bueno, mira, cuando vos en el universo tenés cosas que para tu esquema hace algo que no sea verdadero o no sea conveniente, como sería para mi criterio poner a un perro acá en lugar de la variable, entonces no te hagas problema. A todos los que no tienen sentido, a los que no tienen sentido, le pones falso. Y así se soluciona el problema. Entonces, a mí no me convence eso, no me convence esta situación, pero la van a encontrar en algunos libros que la admiten. Es decir, que el universo sea un conjunto muy amplio, aunque la sustitución de la variable X reemplazada en ese universo me dé algo que no tenga sentido. El no sentido le meto falso. ¿Está bien? Por eso se los quiero comentar. No es lo que vamos a hacer habitualmente nosotros, pero les digo que hay quienes pueden tomar un universo muy amplio. Entonces, supongamos algo más concreto. Bueno, además del universo asociado a un esquema, hay lo que se llama el conjunto de verdad del esquema. ¿Y qué es el conjunto de verdad del esquema? Son aquellos elementos que están en el universo y además la A que tomando el universo de PDA hace que PDA es una proposición verdadera. ¿Está bien? Entonces, supongamos que uno de ustedes es muy estudioso, no sé, por ejemplo, para que no se ofenda, porque él se puede ofender. Enrique es muy estudioso. Entonces, vamos a poner P de Enrique, que significa Enrique es estudioso, y de ello comprobamos que es cierto, entonces Enrique pertenecería al conjunto de verdad del esquema P. ¿Quiénes están en el conjunto de verdad del esquema P? Aquellas constantes del universo que transforman el esquema en algo verdadero. ¿Entendemos? ¿Entendemos esto? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a algo más sencillo. ¿Saben por qué dijo Mazo, Claudia? Porque no la pusimos a ella en el conjunto de verdad. Bueno. Obvio. Bueno, entonces vamos a algo más sencillo, que no necesita ninguna convención. Por lo tanto, nos vamos a ir a la matemática. Entonces, supongamos que tengo el siguiente esquema. Bueno, vamos a llamarle de otra manera. U de X, X es natural X es natural, nada más. Número natural.
Vamos a poner bien número natural. Entonces, ¿cuál es el universo que voy a considerar? Voy a considerar como universo todos los números reales. Bueno, ¿quiénes van a ser verdaderos este esquema? Bueno, exactamente los números naturales. Entonces, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, van a ser, si yo lo reemplazo, va a ser que esto sea verdadero. Entonces, el conjunto de verdad del esquema Q va a ser exactamente el conjunto de los números naturales. Fíjense que los números naturales están contenidos, obviamente, en los números reales. Siempre el conjunto de verdad de un esquema es un subconjunto del universo que yo esté considerando. ¿Bien? Entonces, el conjunto de verdad pueden ser todos los naturales. ¿Dónde? Adentro de este universo. Miren qué pasa, por qué el universo es tan importante. Si yo pensara como, vamos a llamarlo esto universo 1. Si llamo universo 2 al conjunto 0, 1, menos 3, raíz de 3, 4 quintos, si este es mi universo, es decir, los únicos números que yo estoy pensando son estos, el conjunto de verdad de Q adentro de este universo es el 0 y el 1 y nada más. Porque tiene que estar, acuérdense que el conjunto de verdad siempre tiene que estar contenido en el universo. Entonces, depende obviamente de cuál es la definición que me dieron en el esquema, qué es el esquema, he definido quién es el universo y ahí evalúo quiénes hacen verdadero el esquema, porque es cierto, P de 0, 0 es un número natural. P de 1, 1 es un número natural. ¿Y por qué no pongo raíz de 3? Y porque P de raíz de 3 sería raíz de 3, es un número natural. Podría escribir los otros también, pero raíz de 3 no es un número natural. Entonces, como esto es falsa, esta última, no va al conjunto de verdad. Al conjunto de verdad van todos aquellos valores que viven en el universo y lo hacen verdadero. Vamos a dar otro, para este mismo esquema, otro universo. Supongamos que considero un U3 que sea el conjunto siguiente. Menos 3, 2 tercios, 5 cuartos. El esquema sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa si hacen P de menos 3? P de menos 3 es menos 3, es un número natural. P de 2 tercios es 2 tercios, es un número natural. Y P de 5 cuartos es un número natural. ¿Y qué opinan? ¿Alguna de esas proposiciones es verdadera? ¿Alguna de esas proposiciones es verdadera? ¿Qué les parece? Son todas falsas. Son todas falsas. Muy bien. Perfecto.
Facundo. Entonces, ¿qué pasa con el conjunto de verdad de P? Algunos lo verifican, Vacío. ninguno lo verifica. Ninguno lo verifica. Entonces el conjunto es lo que llamamos conjunto vacío. ¿De acuerdo? Es decir, ninguna es verdadera en este universo. Fíjense, ¿no? El esquema es siempre el mismo. El esquema es siempre el mismo. Ahora, si yo cambio el universo, lo que yo tengo son distintas cosas. Es decir, no solo cambiando la X por una constante, voy a tener proposiciones. ¿Y qué tipo de proposiciones voy a tener? ¿Cuándo van a ser verdaderas? ¿Cuándo van a ser falsas? Etcétera. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo ahora, jugando con este esquema Q, dijera todos los números, son naturales. La primera pregunta que les tiene que saltar a ustedes es, ¿dentro de qué conjunto me estás hablando? Es decir, ¿dentro de qué universo me hablas? ¿No? La palabra todos significa que la X se tiene que mover adentro del universo. Si el universo fuera U3, claramente que esta proposición, que yo estoy haciendo una afirmación sobre, esto sería así, miren, la interpretación. Todos los elementos que viven en U3 son números naturales. Ahora, como no hay ningún elemento que vive en U3 y sea un número natural, esto que yo estoy postulando sobre todos los números son naturales, va a ser falsa. Va a ser falsa. Borro el U3. Voy a poner otro universo. Voy a poner un universo U2, que no es el de hoy. Vamos a poner un U4 por las dudas. Entonces, que sea 1, 3, menos 5, 2 quintos. Y digo, esta afirmación, todos los números son naturales, y la tengo que evaluar en el universo este. ¿Qué les parece? Todos los números que viven en U5, ese es el pensamiento que tengo que, en U4, perdón, el pensamiento que tengo que hacer, todos los números que viven en U4 son naturales. ¿Qué les parece? No, ¿Es verdadera o es falsa? falsa. Es falsa. ¿Por qué? Y bueno, porque menos 5 no verifica la condición y 2 quintos tampoco la verifica. ¿Mm? Entonces, alcanza con que alguno del universo no lo verifique para que la proposición sea falsa. ¿Está bien? Si considero un U5, por ejemplo, como esto, 1, 3, 17, 2, 84, ¿qué les parece que va a pasar ahí? Eso sí es proposición. Siempre es proposición. Verdadera. Ah, Cumple, cumple. cumple. Entonces, fíjense que el conjunto de verdad para esta proposición, el U4, el conjunto de verdad de esta proposición está fabricada con Q, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a ver cómo lo simbolizamos. El conjunto de verdad es 1, 3. Obviamente que está contenido en el universo, pero es distinto del universo. Eso es lo importante que vean.
el conjunto de verdad de Q adentro de este universo es exactamente el universo. Entonces, si todos los elementos del universo están en el conjunto de verdad, la proposición es verdadera, porque cada uno de los objetos que está en el universo verifica el esquema. Porque este también es falso, ¿no? Simbolizamos esta proposición y se simboliza para todo X, Q de X. Siempre se simboliza igual. Siempre, perdón. Siempre se simboliza igual. Ahora, depende del universo, qué va a pasar con el valor de verdad de esta proposición universal. Esto se lee para todo X y después viene el esquema. ¿Se entendió eso? Es decir, importa quién es el universo, obviamente que importa quién es el esquema, pero también para un mismo esquema pensado en distintos universos me va a originar distintas situaciones para la proposición que se me ocurrió poner. ¿Eso quedó claro? Sí, quedó claro. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene no solo el esquema, sino el universo donde yo lo estoy pensando? Si yo cambio de universo, me cambia totalmente la condición de verdad. Obviamente que si en lugar de decir todos los números naturales, todos los números son naturales, yo pusiera hay números naturales, hay números naturales, ¿sí? Esto se simbolizaría así, existe X, Q de X. En estos universos que quedaron planteados en el pizarrón, esta proposición es verdadera. Porque el conjunto de verdad de Q en este universo es 1, 3, es distinto del vacío, por lo tanto hay elementos que lo cumplen. El 1 es un número natural y vive en el universo 4, el 3 es un número natural y vive en el universo 4, entonces dentro de este universo, esta proposición, que se simboliza de esta manera, es verdadera. En esta, por supuesto que es verdadera porque todos la verifican. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un universo U6 que sea, por ejemplo, raíz de 3 menos raíz de 2, un medio menos 5? Por más que le existe, es algo más liviano que un para todo. ¿Qué pasa en este universo? No existe ninguno. No existe ninguno. Por lo tanto, esto en este universo es falso. Porque el conjunto de verdad de U6, perdón, de Q en U6, es vacío. Obviamente que está contenido en el universo, U6, pero no hay nadie que la verifique. Si no hay nadie que verifique lo que dice el esquema, entonces es falsa. Entonces, de nuevo, insisto, no importa con exactitud el esquema ni el cuantificador que tenga, importa todo junto. Importa el esquema, el universo y el cuantificador que tengamos. Es decir, no se puede hablar de un esquema suelto por ahí. Este esquema me va a producir una proposición verdadera poniéndole el cuantificador existe o el cuantificador universal. Todo hay que ponerlo de acuerdo a cuál sea el universo recién ahí y cómo venga la cosa, obvio, cómo sea el esquema y cómo esté cuantificado, si yo voy a poder decir algo sobre el valor de verdad.
Eso es lo importante que entendamos. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, yo Sí. quería hacer una pregunta. Sí. Dale. El cuantificador de existencia significa que existe al menos un valor de X. O sea, puede existir uno o más. Uno o más. Sí, no Bien. es un único, ¿eh? No es un único. Existe, con que uno lo cumpla, ya estamos bien. Suponete, si yo tuviera un universo U7, ¿está bien? Y acá yo le agrego, qué sé yo, el 18. En U7, fíjate que el conjunto de verdad lo forma nada más que el 18, ¿no? Sí. 18 es un número natural. Entonces, esta proposición es verdadera, porque al menos en este universo, porque al menos el 18 lo cumple. Es decir, que uno existe es verdadera cuando el conjunto de verdad del esquema es no vacío. Obviamente, lo estoy pensando adentro del universo en que está viviendo mi situación, ¿no? ¿Entendido? Sí, sí. Gracias. ¿Para todos quedó claro eso? Sí, sí. Sí. Bueno, no, porque a veces es complicado. Ahora, ¿qué podemos hacer con los esquemas? Y las operaciones que hacemos con los esquemas son las mismas que hacemos con las letras proposicionales. ¿Qué quiere decir? El esquema que estoy borrando es un esquema simple, ¿no? O atómico, como quieran decirlo. Un esquema sería compuesto si yo, por ejemplo, tengo, vamos a poner otra letra, H de X y J de X. ¿Está bien? H de X y J de X. También podría fabricar H de X, entonces J de X. Es decir, los conectivos usuales para las letras se pueden usar para esquemas proposicionales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero simbolizar esto, todos los números enteros son números pares. Está hablando de números enteros, entonces voy a poner LX, X es entero, número entero. Y voy a poner por la paridad P de X, X es número par. Este enunciado, y vamos a tomar como universo los números reales. Este enunciado está afirmando que si alguien es entero, por el hecho de ser entero, es un número par. Es decir, es consecuencia ser par al hecho de ser un número entero. ¿Cómo simbolizo esto? Lo simbolizo así. Para todo X, si X es entero, entonces X es par. Esa es la manera de simbolizar, porque habla de que cualquiera sea el número entero, entonces como consecuencia de ser entero, va a ser par. Ahora vamos a analizar el valor de verdad de esta proposición. Para ello, nos venimos acá. Un condicional es verdadero si no se da el caso de antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces, ¿ustedes saben si esto va a ser siempre verdadero? ¿Esto va a ser siempre verdadero para todos los X? Y sí, Tengan porque P de antecedente X dice que es verdadero. par. ¿Cómo? El consecuente siempre va a ser verdadero, ¿Por qué? porque dice que todos los números enteros son pares.
¿Y eso es cierto lo que dice acá? ¿Que todos los números enteros son pares? No, no es cierto. No, no es cierto. Es falsa, ¿no? Porque si Claro. la idea es, si yo me muevo adentro del universo de los números reales y hago que algo sea verdad, me tengo que preguntar si se puede dar el caso adentro de los reales con antecedente verdadero y consecuente falso. Adentro de los reales, ¿hay algún número de antecedente verdadero y consecuente falso? Sí, sí, sí. Pregunta. Sí. ¿Qué número puedo poner? ¿Cómo? ¿Qué número puedo poner? ¿Y el 3? Antecedente verdadero, muy bien. P de 3, entonces, P de 3 es falsa, Claro. ¿sí? Es falsa, porque 3 es entero y P de 3 diría que 3 es par, ¿está bien? Entonces, Claro. es mentira que todos los números reales que verifican el antecedente también verifiquen el consecuente. Esto es falsa. Por lo Ese es tanto, verdadero. ¿está bien? Sí, Esto sí, que está bien. es falso. ¿Mm? Ujú. Es falso. Entonces, cuidado con eso. Valen las mismas leyes de tablas de verdad de las compuestas, ¿eh? Cuando analizan una cosa cuantificada. Sería distinto, pues, obviamente, totalmente distinto, que si yo diga, hay números enteros pares. ¿Cómo se simboliza eso? También estoy hablando de dos condiciones que tiene que cumplir un número. Una, ser entero y otra, ser par. Entonces, esto se escribiría así. Existe X, al que el número es entero y el número es par. Aunque en el lenguaje cotidiano no esté escrita la conjunción, fíjense que uno está hablando de que hay números que son enteros y además pares. Entonces, lo correcto es simbolizarlo de esta manera. ¿Y esto es verdadero o falso? Eso es verdadero. Es Porque hay verdad, algunos números enteros que son pares. hay algunos números enteros que son pares. Es decir, el conjunto de verdad Existen números. ¿no es cierto? De este esquema, que es una compuesta, es distinto al vacío. Ejemplo que podríamos poner, y qué sé yo, E de 2 y E de 2. Podría poner E de menos 16 y E de menos 16. ¿Está bien? Alcanza con que hubiera algo uno, pero hay infinito, ¿no? Ujú. El punto de verdad de estos esquemas. Por lo tanto, de este esquema compuesto, y entonces la proposición es verdadera. Claro. Bueno, tenemos que terminar. Porque yo, corto acá lo siguiente. Yo atiendo preguntitas hasta un ratito más. ¿Pero se entendió? Yo creo que con Sí. esto van a poder avanzar y terminar la práctica, de casi toda la práctica. Lo único que no di es cómo se niega los cuantificadores. Esto por ahora va por receta. Cuando sepamos cosas de teoría de conjuntos, vamos a ver. Si yo tengo una expresión para todo X, P de X, y la quiero negar, no alcanza con que diga eso, sino que lo que voy a tener que hacer, usar que esto es equivalente a existe X, la negación de P de X. Este P de X puede ser compuesto, es decir, puede ser algo como eso. Entonces hay que seguir las reglas de equivalencia lógica de negaciones. Y la negación de una existe X, vamos a cambiar de letra, Q de X,
es lógicamente equivalente a para todo X negación de Q. Entonces, por ejemplo, para que no quede en banda, supongamos que me dicen, nega esta proposición. Nega esta. No es violada que yo escriba esto y ahí me olvidé, ¿eh? Una negación está completa cuando los símbolos de negación están sobre los esquemas. Sobre un solo esquema. Entonces, lo que debo hacer acá es escribir. El no existe es para todo. Y va en la negación adentro. Ahora, acá adentro tengo una conjunción. Entonces, pienso en las leyes de De Morgan de cómo se niega una conjunción. La negación de una conjunción es la disyunción de las formas y ahí terminó. Es decir, la negación de hay números enteros pares que se había simbolizado así, la negación es negar un existe. Negar un existe me transforma el existe en para todo. Y lo que tengo que hacer ahora es negar el esquema compuesto. Para negar el esquema compuesto tengo que pensar un poco en toda la lista de equivalencias que tengo. ¿Cómo niego una conjunción? De acuerdo a De Morgan, es la negación, es la disyunción de las negaciones. Ahí terminó el ejercicio. Bueno, entonces creo que con esto pueden completar toda la práctica 2. Obviamente yo no me voy a ir a ningún lado el lunes con las dudas que tengan y espero que los dioses nos ayuden y tengamos clase sin problema el lunes en el horario y en el ¿cómo se llama?